Hola, ¿cómo les va? Es realmente un placer darles la bienvenida a esta actividad sobre el impuesto a la herencia que hemos organizado teniendo en cuenta el reciente aprobación del nuevo consenso fiscal que abre la puerta a este impuesto a la herencia o a la transmisión gratuita de bienes en las distintas jurisdicciones. Por este motivo, gracias a la colaboración de los doctores Ernesto Celdeiro y Fernando García, ponemos a disposición esta actividad donde vamos a abordar perspectivas e implicancias prácticas de este impuesto. Espero que lo disfruten y de esta manera seguimos trabajando todos los días poniendo a disposición de nuestros colegas matriculados capacitaciones de primer nivel que faciliten y enriquezcan el quehacer profesional. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este espacio de diálogo entre expertos. Quería comentarles inicialmente que cuando la nueva comisión directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó el lema Gestión y Futuro, supongo que casi nadie se imaginaba la incertidumbre que produjo la pandemia. Tuvimos que reinventarnos. El paso de la presencialidad a la virtualidad hizo que nos enfrentemos a un nuevo paradigma en el ejercicio de nuestra disciplina científica. Tuvimos que innovar continuamente y creo que logramos con creces obtener una modalidad de transmisión de conocimientos y capacitación que resultó un verdadero éxito. Eso lo demuestran los cientos de conferencias, cursos, ciclos, la mayoría gratuitos, y las visitas en nuestro canal Consejo YouTube. Y en este momento yo quería agradecerle especialmente a la persona que más nos alienta a seguir este rumbo de Consejo de Puertas Abiertas. Es la doctora Gabriela Russo, primera mujer en presidir nuestra institución, quien ha sido una precursora que nos incentiva continuamente a seguir este camino para jerarquizar nuestra profesión, defender nuestras incumbencias y asistir a los matriculados siempre dentro del marco de la ética profesional. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que está contenido en el consenso fiscal que será tratado próximamente por el Congreso, y hemos invitado a un brillante expositor que es el doctor Fernando García, que es miembro de la Comisión de Estudios Tributarios de este Consejo Profesional. Además ha escrito muchos libros, artículos, es conferencista y tenemos el agrado de compartir esta charla con él. Previamente quiero hacer algunas cuestiones previas, analizar algunas cuestiones previas para darle después el uso de la palabra a nuestro distinguido colega. Antes de hablar sobre los pros y contras del impuesto a la herencia, quería hacer una pequeña introducción. Para eso quiero citar a dos prestigiosos economistas. En primer lugar, Anthony Hutchinson, Premio Nobel de Economía, planteó que el impuesto a la herencia contribuye a la igualdad. Sin embargo, ningún impuesto ni gasto del Estado debe analizarle aisladamente, y es por ello que Arthur Laffer demostró que las altas tasas impositivas son contraproducentes porque frenan la economía y achican la recaudación tributaria. Ambas posturas, puestas en conjunto, pueden explicar lo que pasa en la Argentina. Más impuestos en una estructura altamente desigual como la nuestra provocan más desigualdad, sin importar si el impuesto en sí es justo o no. El impuesto a la herencia es un golpe a la clase media, a la prosperidad y al desarrollo. Esto lo dice la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio, teniendo en cuenta que, según ellos, desalienta la inversión. Observen ustedes que hay opiniones bastante contrapuestas que requieren un análisis más profundo. Este impuesto existió en la República Argentina desde 1800 y fue derogado en 1976, en la época de la dictadura militar, porque se decía que incentivaba a desinvertir.
Por ello se decía que la acumulación de riqueza iba a proveer más inversiones y desarrollo. En cambio, en el consenso fiscal, que se va a tratar ahora en el Congreso, se afirma que quienes más tienen pueden afrontar gastos mayores y así liberar a los que menos tienen. Por último, antes de seguir avanzando en el análisis, les quiero comentar que, si bien aproximadamente 33 países lo aplican, lo importante del caso es que no conviven con un impuesto como el que tenemos en nuestro país, que es el impuesto sobre los bienes personales. Vamos a hablar ahora de los pros del impuesto a la herencia. En primer lugar, trataremos la equidad. La justicia tributaria, es decir, entendida la progresividad como el concepto donde el que más tiene más aporta o más paga. En ese sentido se pidió John Stuart Mill. Por su parte, Joseph Stiglitz consideró que el impuesto está concebido para limitar el alcance de la desigualdad heredada. Arthur Pigou, por su parte, consideró que tiene carácter redistributivo. Y desde el punto de vista de la equidad, y tal como señala Harach, tanto el impuesto sobre el acervo global como el que recae sobre las escuelas satisfacen las exigencias de equidad y justicia tributaria. En cuanto al concepto de eficiencia, se dice que combate a la desigualdad económica y que eliminar el impuesto a las herencias significará enriquecer más a los herederos de los millonarios, mientras que se perjudicará a las familias que luchan por salir de la pobreza. En último término, hablemos de la meritocracia. Si bien la acepción meritocracia puede tener diversas interpretaciones, en el caso específico del impuesto a la herencia, se ha dicho que el modelo ideal meritocrático de organización social promovería a los individuos considerados mejores en los diferentes cuerpos sociales, políticos, económicos, escolares, universitarios, instituciones civiles o militares, en el mundo del trabajo, administraciones y en especial en el Estado. Se dice que implicaría un freno a la concentración de poder económico que podría someter al poder político. En definitiva, la principal función de este impuesto es crear una sociedad donde el éxito se base en el mérito individual y no en las herencias recibidas. En esta línea de razonamiento conviene aclarar el efecto redistributivo que tendría el impuesto si su recaudado se destinara efectivamente para el mantenimiento de la enseñanza primaria, obligatoria y gratuita. Por último, vamos a hablar ahora de las objeciones que merece la aplicación del impuesto a las herencias. En primer lugar, se afirma que se perjudicará a la clase media. En este sentido, si consideramos que el impuesto a la herencia va a coexistir con el impuesto sobre los bienes personales, habría una doble imposición que podría llegar a dar lugar a planteamientos de inconstitucionalidad por confiscatoriedad. También se considera que no va a estimular el ahorro y la inversión. Si bien Pigou dijo que el impuesto a la herencia genera una mínima distorsión, no hay evidencia empírica comprobada que permita inferir que al gravar la herencia se tenga un mayor crecimiento de inversión. Por otra parte, insistimos que se considera que existe una hasta triple imposición. Para eso veamos el caso que mencionamos antes de la existencia simultánea del impuesto a los bienes personales, el impuesto a las grandes fortunas y el impuesto a la herencia. Por eso se considera que si habría un impuesto sobre las herencias, los montos no imponibles deberían ser suficientemente elevados, cosa que no sucede hoy con el impuesto a los bienes personales, que lo imponible es muy escaso. También hay cuestiones técnicas. Estas surgen al momento de la implementación efectiva del tributo, las cuales condicionan su eficacia. Así, deberían adoptarse, entre otras, exenciones objetivas, en el caso de donaciones que no superen un determinado monto, es decir, donaciones pequeñas,
exenciones subjetivas cuando el donatario sea una institución benéfica o de asistencia social sin fines de lucro, y en tercer lugar, alícuotas progresivas. Como dijimos antes, deberían existir elevados no imponibles y alícuotas progresivas mayores cuanto mayor sea el importe de la herencia. Otra cuestión desfavorable está dada por las posibilidades de evasión y o elusión que tiene este tipo de gravamen y con ello las limitaciones a la progresividad y el nivel de recaudación efectiva. Y por último, los problemas que implican las variantes de aplicación jurisdiccional, es decir, nacional, provincial o mixtas, todas ellas con sus ventajas y desventajas. Estos temas serán desarrollados mucho más en profundidad por el doctor Fernando García, a quien le cedo a partir de este momento el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Recientemente trascendió un acuerdo novedoso en cuanto a su contenido práctico, referido a una serie de cuestiones que están acordando entre la nación y las provincias. En realidad es novedoso en cuanto al hecho en sí mismo, pero es recurrente porque en los últimos 20 años se han sucedido una serie de 10 acuerdos provinciales con la nación respecto a los pactos fiscales, acuerdos y consensos. El objetivo de compartir esta charla con ustedes es enfocar el tema, pero solamente desde el impuesto a la herencia que se estaría proponiendo y que hoy, día 26 de enero, ha sido enviado como dentro del proyecto de sesiones extraordinarias al Congreso Nacional. Así que aquí estamos compartiendo una visión, si quieren, histórica de el impuesto a la herencia, que es una de las cuestiones más importantes que se están presentando en este acuerdo. En principio, entonces, quería agradecerle tanto al Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como al doctor Ernesto Celdeiro, para la invitación a poder compartir este tema con ustedes. Y en segundo lugar, a ustedes, bueno, de alguna forma por compartir una visión que es enteramente subjetiva respecto del tema, pero que también tiene importantes antecedentes históricos. El problema que tiene Argentina es que en el acuerdo no dice exactamente qué es lo que se propone para que las provincias se establezcan como un nuevo gravamen, y lo que quería anticipar de alguna forma, que es importante ver la naturaleza del hecho imponible que se implemente, porque hay dos gravámenes que tienen que naturalmente se califican como impuesto a la herencia, pero que realmente tienen naturaleza diferente y por lo tanto efectos totalmente distintos. En primer lugar, existe un impuesto al enriquecimiento a título gratuito. De ahora en adelante aparece con las iniciales, que es un impuesto directo, que lo pueden establecer las provincias y que generalmente puede tener tasas proporcionales. Y después se unió por oposición un impuesto a la transmisión a título gratuito, que es un impuesto indirecto a la nación y que también admite tasas progresivas. O sea que, en primer lugar, cuando uno enfoca el tema, lo primero que tiene que tener en claro es qué impuesto queremos. El problema de Argentina es que ya probó todas las formas posibles de imposición a la herencia. Todas. En el año 1801, el virrey del Pino estableció el primer impuesto a la herencia. Después sucedió todo el tema de la reorganización nacional. Y en la década del 40 empezó realmente los impuestos a la renta, a la ley de procedimientos, y el impuesto a la herencia, que los impuestos en aquel momento se distribuyeron de acuerdo a la población, y salió un impuesto a las herencias donde todo iba para las provincias. O sea, a diferencia de los impuestos internos
que una parte iba para la nación y otra para las provincias productoras, los primeros impuestos a la herencia iban directamente todos a las provincias. Pero resulta que en aquel momento quedaban fuera del objeto del impuesto las empresas, porque había una especie de anonimato accionario. Esto tiene una larga historia de aprobación previa, que en general no se aprobaban las sociedades anónimas, entonces se formalizaban o constituían empresas a través de las sociedades en comandita por acciones, y entonces se estableció lo que llamó el impuesto sustitutivo, el gravamen a la transmisión gratuita de bienes, que tuvo una larga permanencia desde 1951 hasta 1973. Y en aquel momento entonces se había decidido que en lugar de gravar las herencias, se gravaban las empresas a la tasa del 1,5%, que como era deducible, en la práctica representaba una erogación efectiva del 1%, porque el 33% se deducía del entonces impuesto a los réditos, y ese 1% durante 33 años equivalía a una generación de empresas y también a la tasa máxima del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. En el año 1973 se produjo una fuerte reforma. Recuerden que se implantó el impuesto al valor agregado, pero se había pensado un esquema de leyes bastante complicadas para la disponibilidad, capacidad administrativa de controlarlas, y es en el momento el impuesto a la herencia, que estaba en cabeza de todas las, la recaudación estaba en cabeza de las provincias, se derogó retroactivamente. Provincia de Buenos Aires lo implementó teóricamente en el año 1994, pero no lo aplicó. Y Entre Ríos también lo aplicó, pero fue declarado inconstitucional y por la Corte Provincial, y entonces fue derogado. Y en Provincia de Buenos Aires tuvo una derogación retroactiva en el año 2010 y una nueva reimplantación con importes mucho más bajos en concepto de mínimo no imponible. Hasta ahí estábamos, digamos, todo atado con alambre, pero con una visión genérica de lo que era la imposición. Y cuando el anterior gobierno propuso la reforma de la ley 27430, ya ahí indujo una sustitución del impuesto a los bienes personales, bajó la tasa al 0,25 y propuso el reemplazo por el impuesto a la herencia. Porque en aquel momento se pensaba que había una forma de controlarlo, que era una mayor capacidad contributiva, fue personalizado, el impuesto a las ganancias también, y en definitiva se supuso que el impuesto a los bienes personales iba a ser algo absolutamente transitorio y su reemplazo por el impuesto a la herencia. Y ahora en el consenso fiscal, este año vuelve a aparecer el impuesto a la herencia, pero en lugar de aparecer en forma más centralizada en cabeza de todas las provincias, se la faculta a cada una de ellas para que establezca el impuesto como ella quiera. Y acá, entonces, nos encontramos en primer lugar cuál es el marco que tenemos que considerar para los impuestos. Y la primera pregunta es sobre si los pactos y consensos fiscales son fuente de derecho. Como dije al principio, hubo 10 pactos fiscales desde el año 1990 y en realidad fueron todos una expresión de deseos, los compromisos no fueron vinculantes, todo el mundo salió en la foto queriendo implementar los gravámenes, pero en la práctica no hicieron ningún esfuerzo por aplicarlos. Y en definitiva, teníamos conciencia de que esos pactos y acuerdos y consensos tenían poca fuerza. Acá quiero aclarar algo. Cuando se habla de federalismo fiscal, incluso a nivel de Corte Suprema, se hace hincapié en que el federalismo fiscal consagrado en la Constitución del 94 tuvo su expresión en la Ley 23.548 de coparticipación federal y después tuvo un resultado en el convenio multilateral. Pero era exactamente al revés. El convenio multilateral es del 77, la Ley 23.548 del 89, recién la Constitución viene del 94, es decir, que las leyes específicas han precedido a las leyes generales
temporalmente y no puede decirse que sean consecuencia de la otra. El otro tema es que en materia de coparticipación nunca hubo acuerdo entre la nación y las provincias. Jamás hubo acuerdo en nada. La 23.548 se hizo marginando a la provincia de Buenos Aires, que ustedes saben que contiene a la mayor cantidad de pobres del país. Fue una promesa de la Constitución del 94 formalizar un acuerdo de coparticipación antes del 96, porque en aquel momento ya estaban las mayorías legislativas que habían acordado de hacerlo y no lo implementaron nunca. Y entonces nos encontramos con que es una ley que, de acuerdo al artículo 75 de la Constitución, tiene que iniciarse en el Senado, tiene que tener una mayoría especial, yo diría unanimidad, y eso es muy difícil de conseguir con la historia del federalismo fiscal en Argentina, que jamás acordaron en nada. Si quieren, como hecho anecdótico, en la 2221, que fue la ley anterior a la 23.548, fue una ley que tenía criterios objetivos de reparto y tuvo la particularidad de que fue sancionada por un gobierno de facto, que fue del general Lanusse, y publicada por el gobierno del doctor Héctor Cámpora, es decir, que en definitiva todo el mundo estaba en contra de esa ley, o porque había sido sancionada por los militares, o porque había sido, si quieren, publicada por un gobierno progresista. Lo cierto es que hoy, de acuerdo a la distribución de potestades, cualquier gravamen puede ser establecido por jurisdiccionalmente por las provincias, que son soberanas, puede ejercer su voluntad legislativa en cualquier momento y no están condicionados por ningún pacto como los pactos fiscales que están previendo ahora, más que los acuerdos políticos importantes que pueda haber. ¿Qué dice la Constitución? Recuerden al principio que comentamos que había dos tipos de impuestos, que eran los impuestos a las herencias y los impuestos en el enriquecimiento a título gratuito. Y la forma del impuesto a la transmisión gratuita, que se llama técnicamente al caudal relicto, es un impuesto indirecto, y ese impuesto, como es un impuesto indirecto, lo pueden establecer la nación y las provincias, pero en forma concurrente y permanente, como el impuesto al valor agregado. Lo ponen sin fecha de vencimiento y después lo coparticiparán o no. En cambio, el impuesto al enriquecimiento a título gratuito es un impuesto directo, después vamos a ver por qué, y entonces lo pueden implementar las provincias en forma permanente, pero la nación solamente en forma transitoria, como el impuesto a las ganancias. Entonces, en realidad, lo que hay que tener en cuenta es que el efecto fiscal va a derivar de la forma que se elija para sancionarlo. Y el problema que nos encontramos acá es que, dado que es un impuesto local, cada provincia es soberana y puede hacer lo que se le da la gana. Entonces, la provincia de Buenos Aires puede establecer un gravamen directo, Córdoba puede establecer un impuesto indirecto, la ciudad autónoma puede no establecer nada, y cada uno es soberana en ese sentido, lo cual va a ser bastante difícil de conciliar en cualquier contexto. Básicamente, entonces, acá tienen un cuadro comparativo de cómo serían los impuestos al caudal relicto o el impuesto a título gratuito. A la transmisión gratuita es un impuesto real y a título gratuito es un impuesto personal. Uno toma la materia imponible global y la otra puede tomar los activos individualizados de cada heredero. En un caso, las alícuotas normalmente deberían ser proporcionales, y en el caso del enriquecimiento a título gratuito debería ser progresivo en función del monto que recibe cada hijuela de cada heredero. La jurisdicción territorial opera donde se produce o verifica la transmisión del dominio de los bienes. Entonces, en los impuestos al caudal relicto va a ser el domicilio del causante, y en la jurisdicción territorial, en el impuesto al enriquecimiento a título gratuito, va a ser el domicilio de los herederos o residencia. El hecho imponible en un caso es la transmisión desde el causante hacia los herederos,
y en el caso del enriquecimiento, la recepción por el beneficiario, que también define no solamente el lugar, sino el monto. En un caso, la base imponible es el acervo hereditario, la totalidad de los bienes, y en el otro caso, cuando las provincias la establecen en forma transitoria, la base imponible tiene que ser las hijuelas de que percibe cada heredero. Anticipo un problema. La 23.548, que es la ley de coparticipación, excluye a la nación y a la provincia de la prohibición de analogía, y en cambio el impuesto al enriquecimiento a título gratuito lo condiciona. En un caso, los mínimos no imponibles debería ser único y global porque la transmisión es una, y en el caso del enriquecimiento a título gratuito tiene tantos mínimos múltiples y personalizados como herederos. Y por último, la deducibilidad de las deudas, mientras que está permitida en el impuesto global, está obligada en el impuesto personal. Acá nos encontramos con que, bueno, pusimos el impuesto. ¿Qué otra limitación tenemos? La 23.548, que es la ley de coparticipación federal, tiene un condicionante desde los años 40, que hay un principio llamado prohibición de analogía, que si hay un impuesto que se coparticipa, entonces ese impuesto no puede ser establecido por las jurisdicciones, porque entonces habría una superposición de impuestos locales y nacionales que acá está interdicta. Entonces, el artículo 9 del 23.548 dice: cuando cada provincia adhiera a la ley de coparticipación federal, entonces va a tener que obligarse a sí mismo, no aplicar por sí o por los organismos a su cargo, a no establecer gravámenes análogos a la ley. Pero siempre hay una excepción: se excluyen expresamente de la prohibición de analogía los impuestos a la propiedad inmobiliaria, a los ingresos brutos, a la propiedad de automotores, sellos y transmisión gratuita de bienes. Es decir, la prohibición de la transmisión gratuita de bienes, pero no el enriquecimiento a título gratuito, está excluido de la prohibición de analogía de la ley de coparticipación. Acá lo que quiero compartir brevemente es que también siguen diciendo que las provincias no podían poner gravámenes análogos a los coparticipados que tuvieran vigentes al 31/12 del 84, pero sabemos que esa cláusula es una cláusula que no es absolutamente operativa y debe considerarse como letra muerta. Le digo que la ley 23.548, que fue una ley muy buena y que por eso lleva vigente casi 80 años con todas sus modificaciones, pues la ley es del 89, pero la norma es de la década del 40, habla de la bondad y permanencia de la norma. ¿Las consecuencias cuáles son? Las consecuencias son que en principio las empresas que paguen impuesto a las ganancias, pero que también reciban el impuesto al enriquecimiento a título gratuito, por ejemplo, el dueño de una empresa decide donarle a la empresa, no debe estar sujeto a la doble imposición por la prohibición de analogía, porque habría una superposición que lo lleva a un nivel confiscatorio. Es decir, en cada caso hay que ver siempre si esto es un impuesto real a la transmisión o personal al enriquecimiento. Pero está claro de que en el caso que la empresa lo reciba, sea la transmisión o el enriquecimiento, paga impuesto a las ganancias porque fue derogada la exención de los enriquecimientos a título gratuito y habría una doble imposición que lo lleva a cuestionar, pero no por la ley 23.548, sino por la naturaleza confiscatoria del nivel de tasas. Provincia de Buenos Aires, que es la única provincia que tiene el impuesto a la herencia, y no importa el nombre que tenga, es un impuesto directo. Provincia de Buenos Aires divide en hijuelas, tiene tasas progresivas, permite la deducibilidad de las deudas y se superpone con el impuesto a las ganancias en el caso de sociedades. Así que de nuevo, esto en el caso de las empresas que reciban donaciones, es claro que
habría una imposición elevada sujeta a impugnación por confiscatoriedad. Después voy a comentar más adelante el tema de la doble imposición en el mismo año. Creo que, y esto es una opinión personal, pero yo creo que las provincias lo que quieren es, como de costumbre, eximir a sus propios residentes y gravar a los de afuera. Eso pasa con ingresos brutos, vimos que la falta de reconocimiento a la actividad industrial, los sistemas de retención y percepción, calificar el hecho imponible, por ejemplo, de las ventas por internet en función del domicilio del comprador y no donde se realiza la operación, la redefinición de mera compra, todo apunta, son estrategias que apuntan a eximir a los propios y a gravar a los ajenos. Y acá no escapa esa regla que ha sido generalizada, sino que se reproduce y hay una intención a gravar fuera del territorio. Y acá, en los impuestos a la herencia, es particularmente restrictivo la gravabilidad fuera de la jurisdicción. Esto es un contenido claramente opinable, pero estoy reproduciendo la jurisprudencia de la Corte y las opiniones tanto de Yarach como de Giuliani, que las voy a comentar al final. En el derecho tributario internacional o interjurisdiccional se plantean los mismos problemas que en el derecho interno. Las divisiones entre jurisdicciones provinciales son las mismas que las divisiones entre naciones, y las divisiones entre municipalidades y las diferencias en límites entre vecinos. Las reglas son conceptualmente las mismas. Por lo tanto, existe una generalizada convicción que se pueden aplicar gravámenes, pero no pueden exceder el territorio físico donde ejercen soberanía. Eso Alberto Xavier, que es un tributarista portugués, pero que enseña en la Universidad de San Pablo, lo redefine como esfera de validez y esfera de eficacia, digamos, en el sentido que cada jurisdicción puede poner lo que quiera, pero lo que no puede es ir y tocar el timbre en la provincia de al lado o en el país de enfrente para reclamar el impuesto porque sus actos carecen de eficacia fuera del territorio. Y acá, volviendo a lo mismo, si el impuesto es real, se gravan los bienes ubicados, y si el impuesto es personal, se grava en general en función de residencia o de domicilio. Estados Unidos grava en función de la nacionalidad. No le importa la residencia, no le importa el domicilio. Si usted es ciudadano americano y no quiere pagar impuestos, devuelve el pasaporte y automáticamente deja de pagar impuestos. Acá, entonces, la sugerencia siempre de Giuliani y von Rusch era que tenía que haber un mecanismo que él llama exención con progresividad. Él lo que dice es, la provincia de La Rioja quiere poner impuesto a la herencia, puede poner impuesto a la herencia y grava los bienes que están ubicados en La Rioja. Para calcular el impuesto, puede tomar todos los bienes. Quiere aplicar una alícuota elevada en función de la progresividad y quiere para eso calcular los bienes que el causante tenía en otras provincias, puede hacerlo. Pero una vez que calculó la tasa se aplica solamente sobre los bienes de la provincia. Eso es particularmente, una idea que ha sido particularmente generalizada, tanto Giuliani como Yarach, para reivindicar su nivel intelectual, son normalmente citados por tratadistas del exterior y por eso me permito reproducir sus ideas. Entonces el futuro no es promisorio porque hay una intención de grabarlo. Provincia de Buenos Aires hizo tabla rasa con todo lo que fueran los principios. Si el impuesto es real, por ejemplo, y hubiera herederos en provincia y bienes fuera de la provincia, no estaría grabado, pero estaría grabado si el impuesto es personal. Pero Provincia de Buenos Aires lo grava personalmente. Si los herederos estuvieran fuera de provincia y los bienes en provincia, el impuesto real los grabaría, el impuesto personal no los grabaría, pero bienes en Provincia de Buenos Aires lo grava objetivamente. No quiero decir que esto haya tenido éxito, no quiero decir que esto se aplique. Lo que quiero decir es que la ley
no toma un patrón conceptual homogéneo, sino que lo maneja discrecionalmente en cada uno de los puntos. En el pasado no se aceptó la gravabilidad de los bienes en el exterior ni en el resto del país. La jurisprudencia que cita Giuliani, la jurisprudencia que citan normalmente los libros de texto referidos al caso Liberty del año 1956, que están mencionados en esta filmina, han sido reacias a la gravabilidad de los bienes en el exterior. Cuando hablo de exterior, siempre estoy hablando fuera del límite de la jurisdicción. Para el señor que está en Córdoba es lo mismo la provincia de Misiones o la República de Paraguay. Está fuera de la provincia y por lo tanto se rige con esos parámetros. El punto está sobre si el proyecto, los proyectos que se consideran como consecuencia de la reforma que se propone van a receptar esta jurisprudencia de la Corte, que en síntesis ha sido bastante reacia a la imposición fuera del territorio. Acá hay cosas que no se graban y que en mi opinión, reitero, en mi opinión personal, no se pueden grabar. Son tres conceptos. La primera es las acciones. La provincia de Buenos Aires graba las acciones como si fueran papeles que estuvieran ubicados en la jurisdicción. Y eso no es así. Hoy ya sabemos que por la ley de nominatividad, fue la 2643, fue sucesivamente modificada, pero la transmisión del dominio opera en el lugar donde está ubicada la sede social, que es donde se registra la transferencia de las acciones y tiene fuerza de validez ante terceros. Por lo tanto, en principio, solamente se pueden grabar por cada jurisdicción las acciones de las empresas que están ubicadas en su propio país. Por ejemplo, las acciones de afuera no quedarían grabadas nunca en este esquema porque no hay transmisión de dominio de acciones dentro de la provincia. El punto número 2 es la vivienda propia. El Código Civil, el nuevo Código Civil, en el artículo 252, como una forma de garantizar el acceso a la vivienda, exime del impuesto a la transmisión gratuita o de muerte si opera a favor de los beneficiarios en determinado plazo, y exime de no solamente la transmisión del dominio, sino que todos los trámites y actos vinculados también están exentos de todos impuestos y tasas. Por lo tanto, esté o no en la ley provincial, la vivienda propia estaría exenta. Y el tercer caso son los títulos públicos nacionales y de otras provincias que están exentos por la ley de emisión. Cuando la nación saca un título público, lo exime de todo impuesto y ninguna provincia alcanza a la imposición de ese título, y ese título está especie de protegido por la indemnidad de lo que se llama la cláusula de progreso de la Constitución Nacional. Si un título nacional no puede estar grabado por una ley local. Definí más o menos hasta donde pude y me dio mi capacidad la diferencia de impuestos. En realidad lo que en una ley o en un contexto altamente politizado como este, hay tres diferentes gravámenes y lo que queremos definir antes, o lo que debemos definir antes, es qué queremos. Si queremos recaudar o queremos nivelar en función de la equidad y la capacidad contributiva de cada contribuyente. Entonces acá tengo tres columnas y el tipo de impuesto varía. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio neto, la lógica es que esté descentralizado en la nación, el impuesto a la transmisión gratuita descentralizado en cada provincia, y el enriquecimiento a título gratuito puede ser centralizado en forma común por todas las provincias o descentralizado por cada una. El patrimonio neto admite la gravabilidad de bienes offshore, transmisión gratuita no la admite y el enriquecimiento a título gratuito es altamente opinable por lo que habíamos hablado en los párrafos precedentes. La estructura del impuesto al patrimonio neto ya sabemos que es de bases amplias y tasas bajas. La transmisión gratuita es un intermedio entre el patrimonio neto y enriquecimiento a título gratuito, y el impuesto al enriquecimiento a título gratuito tiene generalmente bases reducidas y tasas elevadas.
La diferencia es que obviamente el planeamiento en impuesto a patrimonio neto es relativo, la transmisión gratuita es eficaz y el enriquecimiento a título gratuito es muy eficaz mediante la constitución de trust y de fideicomisos que permiten por lo menos setear una generación. Y después faltan los efectos económicos, que en el caso del impuesto al patrimonio neto es un impuesto más trasladable y por lo tanto productivista, y en el caso de enriquecimiento a título no gratuito es no trasladable y promueve el consumo. Los problemas. Nos hemos pasado 80 años discutiendo cuáles son los problemas y volvemos a actualizar los mismos. Ya sabemos que se puede presentar una confiscatoriedad cuando hay dos transmisiones de dominio en el mismo año, y ahí la doctrina Regano y citada por Viarach dice que la segunda transmisión de dominio producida el mismo año con un plazo prudencial debería tener una tasa mucho más baja. Sabemos que los impuestos disminuyen en el ahorro, entonces se propone por un lado gravar los consumos suntuarios, y como se alienta el gasto, lo que proponen es mejorar la calidad del gasto público. Algo que ha ofrecido notables problemas fue el diseño de la progresividad de la escala, que ha tenido tramos absolutamente erráticos. Ganancias es un ejemplo demostrativo del tema este. Y en realidad existen mecanismos en las curvas tipo Gompertz de funciones continuas que permiten tener una base imponible más racional que a la que hasta ahora han demostrado. Yo soy pesimista porque todo el mundo conoce esto y a la hora de aplicarlo no lo han hecho, pero sabemos que posiblemente, que teóricamente es posible implementarlo. Existen normalmente alicientes a la evasión. El impuesto a la herencia es un impuesto a la muerte súbita. Es decir, que cuando existe algún mínimo capacidad de planeamiento, eso es fácilmente eludir, y por eso la doctrina propone incrementar controles. Después está el federalismo y el territorio, que eso es un tema de acuerdo político sobre quién puede cobrar el impuesto, y ahí vemos la doctrina de Giuliani, que es en el sentido más estricta que cualquier otra, en el sentido que no se puede gravar a las transmisiones de dominio operadas fuera de la provincia. ¿Vale la pena discutir esto en términos de recaudación? Y ahí empiezan los problemas. El impuesto a los bienes personales recauda más o menos el 2,5% de lo que se llevan la recaudación nacional. Ganancias y el IVA llevan entre el 10 y el 15, ahí tienen los números provisorios, pero los porcentajes son representativos, y ya sabemos entonces que bienes personales, aun cuando la tasa incrementada del 2,25 solamente recaudó el 2,5%. De eso, ¿cuánto se lleva a Provincia de Buenos Aires? Y Provincia de Buenos Aires se lleva más o menos el 10% de la recaudación nacional. Se lleva el 20%, pero como la nación se lleva el 43% antes, a la provincia le toca la mitad del 50%, que es del 20%, con lo cual es un 10% neto. Córdoba y Santa Fe, por ejemplo, se llevan la mitad cada una. En cambio, Provincia de Buenos Aires no recauda casi nada. Para buscar la recaudación del impuesto de herencia de la Provincia de Buenos Aires, hay quien encuesta estadísticas bastante finas, porque en general aparece dentro de otros, que es menos del 1%, y ahí aparece el impuesto a la herencia con el 0,2%. O sea que, para hacer en números muy globales, Provincia de Buenos Aires recauda entre la mitad y un tercio del impuesto a la herencia de lo que recauda por la noción de bienes personales. Y sin embargo, bienes personales decuplicó la tasa. Del 0,25 la llevó al 2,25, la multiplicó por 10, pero la recaudación solamente subió por 5. Es decir, que la recaudación, a pesar de que en el 2020 vino incidida no solamente por el aumento de la tasa del 2019, sino también por los anticipos incrementados,
lo cierto es que la recaudación no acompañó de ninguna manera el incremento de la alícuota del impuesto. Y acá estoy terminando. Lo que quiero hacer una llamada a la reflexión en el sentido que Argentina tiene una deuda en materia de recaudación tributaria con la equidad y la capacidad contributiva, y esa deuda está en que ha renunciado a gravar el impuesto a las ganancias. Todo el mundo dice, bueno, pero el impuesto a la herencia es un impuesto equitativo, es un impuesto redistributivo, y hablan más de las supuestas ventajas teóricas que las implicancias prácticas. Pero nosotros ya teníamos un impuesto que redistribuía, que era 10 veces lo que era bienes personales, que era el impuesto a las ganancias, y renunciamos. El impuesto a las ganancias, no reconocemos el ajuste por inflación. Las empresas que ganan realmente en términos reales y en términos concretos no pagan impuestos porque no aplican el ajuste. Las empresas que pierden graban resultados ficticios o nominales. Y en las personas humanas hemos sufrido una licuación de la escala progresiva, donde gente que antes para tributar a la tasa más alta, ahora vio que cada año está pagando un impuesto más alto porque entra en los escalones más altos sin haberle aumentado la ley. El segundo tema es que además, y esto es un tema realmente teórico, es que los impuestos a la herencia que reivindican la equidad y la capacidad contributiva, como son fáciles de eludir y de planear y de escaparse, entonces se basan en presunciones y ficciones. El nombre genérico es suposiciones, presunciones y ficciones tienen un contenido técnico diferente desde el punto de vista jurídico, y por lo tanto me estoy refiriendo a los tres términos en forma equivalente, aunque no lo son. Pero lo que quiero decir es que cuidado, porque en general esa supuesta equidad y capacidad contributiva se ve atenuada por si quieren, las suposiciones y presunciones que no tienen nada que ver con la realidad, pero que son imprescindibles para establecer el impuesto. Y el ejemplo es Provincia de Buenos Aires, donde se presume o se considera o se admite o no se admite, pero siempre estamos grabando incluso transmisiones onerosas de inmuebles o transmisiones onerosas, cuando en realidad sabemos que deberían grabar solamente las transmisiones a título gratuito, y estamos desvirtuando totalmente el hecho imponible. Estamos ya en el límite del tiempo que nos hemos fijado. Espero haber sido claro y haber aportado algo que en definitiva no es más que un refresco de todo lo que se ha venido discutiendo en los últimos 40 años. Y si hay algo que no hemos aprendido es a tratar de no tropezar dos veces con la misma piedra. En lo que a mí respecta, les agradezco mucho la presencia. Buenas tardes.